Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Los más observadores que estén viendo este video, porque esto es un podcast. Habrá muy buenos observadores que no estarán observando, que estarán escuchando, como se supone que tiene que ser la relación entre un podcast hablante y un podcast escucha, ¿no? Escuchando un podcast, pero hace rato que la gente no solamente graba podcasts en audio, sino que tenemos que hacerlo también en video. Y muy bienvenidos son todos los que han descubierto este añejo podcast llamado Me Quiero Volver Chango en su versión de YouTube. Y a esos me refiero cuando digo que los más observadores notarán algo distinto en mí. No es la playera, que es nueva, por cierto. Y podrán verla. Muy criticada por mi familia, por cierto. Aquellos que estén escuchando, pues es una playera de Tom y Daly. Las caricaturas que veían los Simpsons. Bart y Lisa en concreto. En fin, no es mi playera. A ver, ¿qué puede ser lo que ven distinto? Porque sé que los más observadores verán algo distinto. Es mi tono de piel. Si mi blanco del 0 al 10 es -1, ahora ando en 1.5 quizás, siendo muy optimista. Pero me he bronceado un poquito y aprovechen esta vista única porque muy pronto me descarapelaré y debajo de ese descarapelamiento volveré a ser blanco -1. Pero sí han sido días ajetreados, si quieren saber la verdad. Se quedaron los que sean habituales a este podcast en que fui a Alemania a cumplir con el premio que ganaron los miembros de mi base de esta comunidad de Me Quiero Volver Chango en Instagram. Fui a Alemania, volví en 23 horas. Después trabajé una semana como loco. Luego tuve que irme de vacaciones. tuve que irme de vacaciones. En cuanto volví, ahí sí tuve que hacer otro viaje de negocios. Un viaje de negocios a Notre Dame, a Indiana, a la sede de esta universidad, donde se jugó un partido amistoso, sin mayor relevancia, entre el Celtic y el Chelsea. Ganó el equipo escocés por goleada, además, y regresé ayer. Y tuve la genial idea de grabar el podcast desde mi habitación de hotel ayer o antier, porque iba a estar 2 días en Indiana, y ¿qué chingados hago en Indiana 2 días? Pues graba el podcast, aprovecha que tienes abandonados a los primates y primatas, muy poquitas primatas, ya voy a dejar de decir primates y primatas, porque aunque sea un lenguaje poco inclusivo, las primatas, que son muy poquitas, entenderán que son muy bien apreciadas y diferenciadas, pero que entran dentro del 99% de primates. Pero bueno, a todos ustedes los tuve abandonados, ya están acostumbrados, pero de todas formas quería grabar el podcast en la habitación porque había muchas cosas de las que hablar y a huevo empaqué mi micrófono, este micrófono que es bastante grande y todo listo, la computadora para conectar el micrófono, pero se me olvidó la cámara. Claro, sí, tanto esfuerzo. No solamente se olvidó la cámara, pude haberlo hecho con la webcam, que se hubiera visto muy mal, pero bueno, sé que a muchos de ustedes no les hubiera importado, porque además no es que me vean, me escuchan, ¿no? Aunque sea a través del video, pues no ven a un pendejo hablar durante 30, 40, 45 minutos o lo que se me ocurra. Simplemente sé que me tienen ahí hablando y están haciendo otras cosas o con otras ventanas abiertas. En fin, a lo que iba es que bueno, la cámara no deja de ser importante, pero no es trascendental. El tema es que tampoco traje o me llevé el adaptador para el micrófono, entonces no me servía ni madre haber empacado el mastodóntico micrófono del que les estoy hablando cuando no tenía el adaptador. En fin, excusas aparte, aquí estoy, dando la cara, regresando a Me Quiero Volver Chango, un poquito después de lo que hubiera querido, pero bueno, en temporada olímpica, empezaron los Juegos Olímpicos el viernes, hoy es domingo, se van muy rápido los Juegos Olímpicos, y a mí me pasa que me tardo en engancharme, no sé ustedes, pero a mí me tardan los Juegos Olímpicos en enganchar. Acabo sumergido en ellos. Pero puta, cuando ya me doy cuenta, ahora sí se están acabando. De por sí son muy cortos. Y si acabo de dejarme envolver por ellos, porque son magníficos,
al quinto o sexto día, pues ya solamente me queda una semana, ¿no? Y bueno, he tratado, como les he dicho, he estado de viaje, de vacaciones. La inauguración estaba cansadísimo y qué huevas son las inauguraciones, ¿no? Perdón, pero entiendo que fue una logística increíble y diferente y original y aprovechar una ciudad como París. Y sobre todo ya que el estadio de Saint-Denis no tiene absolutamente nada magnífico. Lo era seguramente en 1998, ¿no? 1998 cuando Francia gana la Copa del Mundo en ese estadio que yo me acuerdo que decían es un platillo volador y era una cosa magnífica, sí, hace 26 años y 26 años de los últimos son muchos más que 26 años de los anteriores, ¿no? ¿Me explico? O sea, del 72 al 98, o sea, un estadio construido en el 72, pues en el 98 todavía era más o menos nuevo, entre comillas, ¿no? Pero 26 años entre el 98 y el 2024 es un chingo, ¿no? Entonces, entiendo yo que fue matar dos pájaros de un tiro la inauguración en París. Vamos a celebrar que tenemos una ciudad como no hay ninguna otra en el mundo, París, y vamos a ocultar un poquito que nuestro estadio puta, pues no tiene nada que ofrecer, nada que apantallar, no hay absolutamente nada que presumir en 2024 de Saint-Denis. Qué bueno que no se haya tenido que construir un nuevo estadio. No estoy diciendo que la especulación inmobiliaria que destaca y que a veces, y además no solamente destaca, sino que parece requisito sine qua non para organizar un evento de estos, pues no estoy reclamando que tenían que construir un nuevo estadio. Está bien, ya lo tenían, pero está claro que no es nada del otro mundo. Ya, a esas alturas, el Stade de France. Y estuvo bien la idea de hacer la inauguración en todo el centro de París. Pero no mames, qué larga es. O sea, yo entiendo que hay muchos países y que tienen que desfilar todos. Y aquí, pues por lo menos, los pusieron en una lanchita y ponían el espectáculo a la mitad del desfile. Sí se llama desfile de todas formas, ¿no? Aunque haya sido en el agua. Esa es una buena pregunta a los viejitos de la Real Academia de la Lengua Española, si se puede desfilar en el agua. Yo creo que sí. En fin, pero sí de hueva. O sea, hubo momentos buenos. Yo me quedé dormido, la neta. Hubo momentos buenos cuando entra el grupo de metal francés que no había visto yo en mi vida, pero estuvo bueno eso. Pero lo del enmascarado, por ejemplo, puta, y luego me estaba quedando despierto solo para ver quién chingados era el enmascarado, ¿no? No sé si vieron siquiera la inauguración. Pero bueno, empieza con Zidane, lo cual me pareció muy bien. Esa parte está buena, ¿no? Que empieza Zidane corriendo con el fuego olímpico y luego se queda atorado en el metro. Y luego ya entran unos niños y ya se empieza a cerrar a la cosa y pasa... Supongo que hay algo detrás de la imagen, ¿no? Mi cultura francesa me da para muy poco y he investigado nada al respecto. Pero bueno, aparece este hombre enmascarado, se queda con el fuego y anda corriendo por todos los techos de París durante 3 pinches horas y nunca sabemos quién es. Me fui a dormir sin saber y al otro día vi el resumen y creo que nunca supimos quién chingados era. O sea, ¿para qué putas? En fin, eso no lo entendí. Yo creí que íbamos a ver a alguien detrás de ese disfraz y no ocurrió. Y luego me fui a dormir, me desperté, o sea, estaba como jetón en el hotel y luego escuché la canción de Imagine y me despertó, ¿no? Y no pude evitar pensar lo incongruente, ¿no? Lo paradójico que es, lo contradictorio, que me siento como, ay, la micha, ¿no? Es que cada vez encontraba un mejor sinónimo que el anterior, pero sí, contradictorio era la palabra que estaba buscando. Los atletas, una vez que ya habían llegado a tierra tras desfilar, cantando Imagine All the People Imagine, nada más se llama la canción, ¿no? De John Lennon, cantada por una voz francesa muy delicada, un ritmo muy, muy lento, de por sí la canción es lenta. Y o sea, está muy bien, pero no mames, o sea, qué contradictorio que los Juegos Olímpicos, que sí, que me pueden decir que es para unir y bla, 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 pero la canción de Imagine de John Lennon habla de que un mundo sin países, ¿no? Entre otras cosas. Y los Juegos Olímpicos, imagínense, si no hubiera países, pues no hubiera Juegos Olímpicos. El motivo de los Juegos Olímpicos es poderle restregar a otro país que son peores que tú.
No hay otros. Y me podrán decir que el varón pierde Coubertin y que el espíritu olímpico y ni madres. O sea, al final de cuentas, como toda competencia, pero en especial los Juegos Olímpicos, se trata de que los países se sientan mejores que los otros, que lo puedan ratificar, ya que la guerra ha quedado en cierto desuso, desuso. Por supuesto que ahí sigue, ¿no? En varios frentes. Pero sí, de eso se trata, los Juegos Olímpicos, más que nada, de dejar muy bien parados a ciertos países y muy mal parados a otros. Pero hoy no voy a hablar más de Juegos Olímpicos. Voy a hablar de algo que quise hablar desde hace tiempo y a la vez no quise hablar durante tiempo, que ya se sabía que Javier Aguirre iba a ser el entrenador de la selección nacional. ¿Por qué? Porque es la misma cantaleta que llevo tanto tiempo y podría agarrar el podcast que hice cuando presentaba a Jimmy Lozano y decir exactamente lo mismo, porque además lo vaticiné, tampoco necesitaba ser un genio, no sabía cuánto tiempo iba a pasar de aquí a que Jaime Lozano perdiera el puesto, eso en ese momento no podía saberse, pero lo que era evidente era que iba a pasar más temprano que tarde. Todos los países del mundo cambian eventualmente de entrenador de la selección nacional, pero en México se hace de manera sistemática. El origen del puesto de director técnico de la selección nacional es el pendejo al que van a culpar todos, ¿no? Y aunque hayamos algunos que estemos con la cantaleta cada vez que echan a un entrenador, que el pedo no es el entrenador, que dejemos de hablar del entrenador porque eso es lo que quieren los malditos directivos, que se siga debatiendo sobre el entrenador y no sobre los puestos que no están puestos a debate, ¿no? Los puestos que no están puestos a debate. ¿Qué tal mis capacidades de exactamente, ¿no? Cuando no encuentras una palabra de orador. No, hoy se nota que estoy desencanchado después de mis vacaciones. Pero, claro, el entrenador de la selección nacional, como en ningún otro puesto, porque en todas partes es más o menos lo mismo, pero aquí es tremendo, ¿no? Entonces, los puestos que no están a discusión son los de los directivos, los de los presidentes de los o dueños de primera división, porque incluso los presidentes tienen un cargo en muchos equipos que es nada más de títere, ¿no? Son los presidentes, pero no ejecutan, no son los que toman las decisiones. Y los que sí lo hacen, pues esos puestos no están en debate, como que en el fútbol mexicano entendemos que ni modo, así es, y no hay nada que hacer, y en realidad no hay nada que hacer, porque son los dueños, y porque la estructura del fútbol mexicano no permite pensar que haya otra manera de administrarse, entonces no va a cambiar nada, nada, como he venido diciendo durante mucho tiempo. Por eso no quería repetir esta cantaleta y cambiar y poner donde dije Jaime Lozano en mi cantaleta de hace menos de par de años, poner ahora Javier Aguirre, porque los técnicos seguirán pasando e incluso los directivos, ¿no? Nos querrán vender que ahora viene otro directivo, otro puesto, y al final es la misma mierda, mientras las decisiones sigan siendo tomadas por Emilio Azcárraga y por lo que opine Ricardo Salinas Pliego y algún otro de los hombres fuertes que comparados con ciertos hombres todavía más fuertes, estoy hablando de los dueños de los equipos del fútbol mexicano, pues doblan las manos. Responden, por ejemplo, los dueños de Monterrey Tigres, les vale madre. Ellos lo que les preocupa es su equipo de fútbol y después, pues claro, la selección nacional es un negocio en el que todos se reparten la lana que genera, pero para Monterrey Tigres es, no me voy a meter en pedos, ustedes pásenme la lana, lo que me corresponde, y háganse bolas ustedes, ¿no? Por ejemplo. Y Pachuca, pues por más que trata, no, y que es el equipo que mal que bien, o el grupo, ¿no? Con Pachuca y León, que mejor ha hecho las cosas en general en el fútbol mexicano, pues no tiene el peso suficiente dentro de la grilla de la selección. De lo contrario, se habría tomado una mejor decisión desde mi punto de vista, que es Guillermo Almada al frente de la selección nacional. No lo ideal, porque no existe, pero sí lo idóneo, lo más o menos idóneo, de acuerdo al momento que atraviesa el fútbol mexicano y a que este señor ha demostrado que con poco,
¿no? Con futbolistas que a priori no parecen ser gran cosa, pues logra poner un sistema de juego en el que el equipo, dentro de sus limitaciones, ¿no? En su momento Santos, en los últimos años Pachuca, juega bien y gana. Pero bueno, si no llega a la selección es por intereses políticos que siguen envolviendo a la selección nacional, y eso no va a cambiar con la llegada de Javier Aguirre, ni con el que llegue después, sea o no sea Rafa Márquez, porque ahora nos están vendiendo que Rafa Márquez va a ser el nuevo entrenador de la selección nacional una vez que Javier Aguirre nos lleve a donde nos lleve en el Mundial de 2026. ¿Y Rafa Márquez qué? Es un futbolista que México, por supuesto, no ha tenido a lo largo de la historia. Rafa Márquez y Hugo Sánchez y nada más a esos niveles. Pero eso no los convierte en grandes entrenadores, ¿no? Con Hugo Sánchez quedó claro. Y a pesar de eso, Hugo, más allá de sus méritos como futbolista, que no deberían de tener peso a la hora de evaluarlo como entrenador tuvo muy buenos resultados en Pumas. 2004, campeón 2 veces seguidas, lo que nunca nadie. Entonces parecía que Hugo Sánchez tenía esa estrella, aunque lo oías hablar y decías, pues este güey cómo entrena, ¿no? Aunque el segundo título haya sido de chiripa, lo que ustedes quieran, aunque después se le haya caído a 1000 pedazos el equipo y casi descienda, está bien. Aunque luego haya agarrado al Necaxa y valió madre, ok. Pero ya tenía cierta experiencia como entrenador y títulos. Con Rafa Márquez es la esperanza, ¿no? Pues sí, Rafa Márquez, capitán de la selección nacional, 5 veces mundialista. Barcelona B. ¿Está bien? No está mal, pero no es suficiente, para nada. Entonces, no solamente es el decidir que Javier Aguirre vuelve a la selección por segunda ocasión, es decir, ha estado 3 veces, pero ha vuelto 2, ¿no? Volvió la primera, son 2, y volvió por segunda vez, por la tercera. Entonces, en esta segunda vuelta de Javier Aguirre a la selección nacional para dirigirla en su tercer proceso, encima se adelanta y dice, no, y después Rafa Márquez, a ver, espérate, ¿no? Rafa Márquez, que siga evolucionando como técnico, a ver dónde está parada la selección mexicana y a qué quiere jugar la selección mexicana, porque a qué juega Javier Aguirre y a qué juega Rafa Márquez, primero se tiene que evaluar eso y darse cuenta que ahí debería haber un cortocircuito y que Rafa Márquez como auxiliar pues tendrá que tragar con el sistema de juego que proponga Javier Aguirre, que sabemos que dista mucho a lo que Rafa Márquez seguramente querrá implementar de acuerdo a los conceptos de la escuela del Barcelona, que es lo único que tiene como experiencia, que es muy poquita. Entonces ahí hay doble error de parte de quienes toman las decisiones. Pero bueno, ya veremos si llegan al Mundial, ya veremos cómo les va en el Mundial y ya veremos si cumplen su palabra, porque además es la palabra del directivo mexicano es la menos fiable que se nos pueda ocurrir. Puede pasar cualquier cosa. Bueno, vamos a darle ya un poquito de celeridad a las reflexiones. Vamos a recuperar porque mientras estaba de vacaciones y trabajando en Indiana, empecé a apuntar ciertas ideas y voy a materializarlas en 10 reflexiones, como en los viejos tiempos. Y en este mundo de periodismo, entre comillas, plagado de voracidad, ¿no? De buscar hacer daño porque es lo que vende, creo que también puede haber veracidad, ¿no? Es decir, en este podcast creo que antes que nada está la veracidad. Y luego esta veracidad nos lleva, ¿no? a ser voraces. Pero ese tiene que ser el orden, ¿no? Hay demasiada voracidad en el medio ambiente informativo mexicano. Yo creo que ya pasaron muchos días respecto a la confirmación de que Javier Aguirre va a ser entrenador de la selección nacional y ya hay mucha gente que se lanzó y me imagino que no seré yo el primero que escuchan hablar de este tema. Trataré de repetir los menos puntos posibles, pero comprometido a eso, ¿sí? Seré voraz, como siempre soy cuando amerita, pero antes que nada, veraz. En este medio se es voraz sin ser veraz. Y eso, pues cada quien, pero me parece que es
muy importante partir de una base, aunque la veracidad y la voracidad sean tan fáciles de confundir. Reflexión número 1. Javier Aguirre llega a este puesto como llegó Jaime Lozano, como llegó Diego Coca, como llegó Tata Martino, como llegó en su momento Miguel Herrera, y entre ellos también Osorio. Juan Carlos Osorio. Se me estaba olvidando el nombre de Juan Carlos Osorio. Llegan radiantes, ¿no? Y uno los ve y solo puede imaginarse cómo se van a ir deteriorando, ¿no? Como su imagen, por ejemplo, Jimmy Lozano llegaba pues avalado, ¿no? Una vez que lo ratifican, ya no como entrenador interino, sino como el entrenador del proceso que va a culminar con México en 2026 o más allá. Estaba radiante como el hombre que pudo rescatar a una selección que está en un momento muy bajo después de los partidos con Diego Coca. Ganó la Copa Oro en las circunstancias en las que la ganó, que sabemos que eran muy propicias para ganarse, y uno podía solamente calcular cuánto tiempo iba a tardar en desgastarse, y fue muy rápido. Diego Coca lo mismo, es decir, no hubo un consenso, una unanimidad, pero bueno, venía a ser campeón del fútbol mexicano 2 veces, y aunque apestaba a Irarrágorri su presencia en selección nacional, pues el tipo estaba obviamente con la ilusión, ¿no? de dirigir a una selección que en la vida pensó que iba a poder, y mucho más una Copa del Mundo, ¿no? Llevar las riendas de un equipo como la selección mexicana, y qué rápido, ¿no? En tiempo récord su imagen quedó por los suelos. Y con Juan Carlos Osorio también, pues había mucha duda, expectativa, no lo conocíamos demasiado, y empezó la selección con buenos resultados, luego llegó el 7-0 contra Chile, y en fin, ¿no? Qué manera de desgastarse también la figura de Juan Carlos Osorio. Con Javier Aguirre hay una diferencia, su figura ya está, ya desde mi punto de vista, y eso habría que hablarlo y sacar encuestas, pero lo que yo siento es que su figura ya está muy desgastada. Una cosa es lo que dicen los medios, tiene muy buena prensa, y yo soy el primero en admirar el trabajo de Javier Aguirre, porque es el único que se ha ido a Europa, se ha atrevido a salir del estatus de confort, y mientras los técnicos mexicanos se fueron a la segura, los grandes técnicos mexicanos, y se quedaron en la Liga MX, y ahora sufren, porque no tienen trabajo, porque 15 de 18 o más, o por ahí es el promedio, de esos puestos en primera división son ocupados por extranjeros. Javier Aguirre se adelantó y se fue a Europa, y es algo que nadie ha podido hacer, porque además no es fácil que confíen en ti como técnico mexicano. Es algo muy complicado. Los grandes técnicos y los no tan grandes técnicos, ¿no? Es decir, si pensamos en las grandes ligas europeas, pues son técnicos o locales o de países con mucha tradición futbolística dentro de Europa, ¿no? Al menos a la hora de generar entrenadores. Entonces, pues sí, puedes encontrar en la Premier League algún entrenador de Dinamarca, técnicos neerlandeses, en las diferentes ligas más competitivas de Europa, austríacos también, pero latinoamericanos o de países que no sean europeos, o particularmente del centro de Europa, es muy difícil, ¿no? En España, por ejemplo, son técnicos españoles, porque además es la mejor escuela de los últimos tiempos, está claro, y los únicos técnicos extranjeros que han logrado arraigarse a lo largo de los años han sido el Cholo Simeone, Carleto Ancelotti, Pellegrini y Aguirre. Nada más, ¿no? Otros pues, han estado de paso muy rápido y no han vuelto, pero así que han tenido varios proyectos, pues nada más ellos, ¿no? El ingeniero Pellegrini, el Vasco Aguirre, el Cholo Simeone y Carleto Ancelotti. Y en las demás ligas tampoco vemos a entrenadores de nacionalidades exóticas, para nada. Es realmente complicado encontrarlos. Entonces, lo de Javier Aguirre tiene mucho mérito. Ahora, entiendo yo que tiene una prensa que lo eleva, pero la afición no lo compra del todo. Yo siento que hay en la memoria del aficionado promedio mexicano mucho más recelo
hacia la figura de Javier Aguirre que admiración, respeto, agradecimiento. Creo que permanece mucho más en el imaginario colectivo la derrota ante Estados Unidos en 2002, en octavos de final. La derrota, sobre todo el planteamiento, ¿no? El día previo contra Argentina, esa conferencia de prensa, la alineación, el casarse a huevo con la figura del Guille Franco, que no metía una, y poner de repente al Bofo Bautista contra Argentina en octavos de final. Creo yo que esa es la imagen que más ha perdurado en el aficionado mexicano sobre Javier Aguirre, por encima del tipo que llegó y sacó las papas del fuego y logró clasificar a la selección después del terrible papel que estaba haciendo con Enrique Mesa camino a 2002 y ni hablar camino a 2010 tras el traumático paso de Sven-Göran Eriksson en la selección nacional y todo eso pues se agradeció, pero ahora mismo yo creo que no está tan presente como si el fraude que fue la selección mexicana en las 2 Copas del Mundo dirigidas por Javier Aguirre. Fraude que ciertamente no es distinto, por lo menos en lo que se refiere hasta dónde llegó a la selección nacional, a ningún otro mundial que no sea el de Qatar, que fue el peor de todos. Pero durante todos esos mundiales en que México se quedó en octavos de final, creo que ha habido formas de perder, y la forma en la que México pierde contra Argentina en 2010 y la forma en la que pierde México contra Estados Unidos en 2002 permanecen como la mayor fuerza que resiste, que hace que la afición en general se resista a la idea de que Javier Aguirre sea un buen entrenador para la selección mexicana. Entonces, a diferencia de los otros técnicos que llegan desgastados, o más bien, que llegan inmaculados y se desgastan muy rápido, Javier Aguirre ya llega desgastado, ¿no? Esa es la gran diferencia. Ya llega desgastado, más allá de su gran trabajo en el Mallorca, más allá de su experiencia. Ningún técnico mexicano te puede presumir. Dirigió a Japón, dirigió en el fútbol árabe, dirigió a hasta 6 equipos en España, si no me equivoco, al Osasuna, al Atlético de Madrid, al Zaragoza, no sin escándalos por supuesto, al Español, al Leganés, al Mallorca, y por ahí se me va alguno, pero así de memoria, 6 equipos en España, si no es que son 7. Y bueno, vamos a ver con Javier Aguirre cómo le va a la selección mexicana, que de antemano no voy a repetir la cantaleta, pero el entrenador a estas alturas es lo de menos. No va a cambiar la realidad del fútbol mexicano. Una realidad, y aquí voy a la reflexión número 2, que se ve muy claro en las Copas América, ¿no? México decidió dejar de competir en Copa América, o si no lo decidió, aceptó, ¿no? Ante la exigencia de CONCACAF no se rebeló, no buscó alternativas, y queda claro, así como el estancamiento del fútbol mexicano era manifiesto, era muy fácil de comprobar porque puede haber accidentes en Copas del Mundo. Se podría considerar que México no clasificando octavos de final en Qatar fue un accidente. Como habría sido un accidente haber avanzado a cuartos de final, ese quinto partido, en cualquiera de las ocasiones en las que no ocurrió, ¿no? No ocurrió ese accidente, un accidente positivo, pero que no habría sido reflejo de la realidad del fútbol mexicano. Sí ocurrió lo que creeríamos o quisiéramos creer es un accidente negativo, el no llegar esta vez en el Mundial de Qatar a la fase de octavos de final. Pero era muy claro, ¿no? 94 octavos, 98 octavos, 2002 octavos, 2006 octavos, 2010 octavos, 2014 octavos, 2018 octavos, 2022 octavos. 7 mundiales consecutivos, no es casualidad, ¿no? El nivel del fútbol mexicano estaba desde el 94 hasta el 2022 en una especie de plató totalmente estancado. No iba para atrás, no iba para adelante. En 2022 dio un paso claramente hacia atrás. Ahora, en las Copas América es todavía mucho más claro este paso atrás con el que podemos ratificar que el fútbol mexicano ya ni siquiera está como hace 30 años, que era de lo que nos quejábamos, de que no haya evolucionado. No, ahora está peor. México ha dejado de competir en Sudamérica. Las nuevas generaciones tienen menos roce en este sentido, y hay, por supuesto, una combinación de factores que hacen que la liga cada vez sea menos competitiva, saque menos futbolistas, de los que de por sí sacaba muy pocos futbolistas de verdadero talento. Tampoco es que México fuera nunca una potencia, pero te salían jugadores, ¿no? Cuauhtémoc Blanco te salía de vez en cuando, cada 10 años por lo menos, un Rafa Márquez, un Cuauhtémoc Blanco, un Hugo Sánchez, y ahora seguimos esperando, ¿no? Dirán Chicharito, les compro Chicharito
dentro de que habría que ponerle muchos paréntesis, pero bueno, ya pasaron 10 años, ¿no? ¿Y quién ha sido el siguiente? No, nadie. ¿Por qué? Pues porque no, por muchos factores, entre ellos que el futbolista mexicano ya no compite en Sudamérica. Entonces, es muy claro, ahí les va. Un poquito de memoria porque hice este ejercicio en la playa. Se puede que estoy en la playa para descansar, ¿no? Pero pues es que en la playa también estás, güey, ahí tirado al sol y en algún momento tienes que dejar de dormir, ¿no? Entonces me puse a pensar, a recordar. 1993, Copa América del 93, primera Copa América de México, llegó hasta la final, ¿ok? 1995 llegó a cuartos de final. Esa es una excepción. No fue una buena Copa América, perdió en penales con Estados Unidos. Pero 1997 llegó a semifinales. 1999 llegó a semifinales. 2001 llegó a la final. Perdió contra Colombia. 2004 es otra excepción. Perdió por goleada. El equipo que es tan aclamado de Ricardo Antonio Lavolpe, pues dentro de todas las muy buenas actuaciones que México tuvo en Copa América, pues México se enfrentó a Brasil y lo hizo a añicos, 4-0, en cuartos de final. En 2007, la última vez que México presentó una selección decente, digna, la mejor selección posible, después lo volvería a hacer en 2016, pero ya llegaré ahí. Esa vez México con Hugo Sánchez fue otra vez semifinalista, quedó en tercer lugar. Repasemos otra vez. Estamos hablando que desde 1993 hasta 2007, en esos 14 años, se jugaron 93, 95, 97, 99, 2001, 2004 y 2007. 7 Copas América. En esas 7 Copas América, México llegó a 2 finales, fue tercer lugar en 3 finales, es decir, quedó entre los 3 primeros 5 veces y quedó en cuartos de final 2 veces. Era una potencia de la Copa América. Es así, está claro. No estoy inventando nada. Del 1993 a 2007, México, así como lo vemos ahora, que es el hazmerreír, era una potencia en la Copa América. Luego, ¿qué pasó? Pues que llegó la Copa América 2011 y ya México tenía que llevar selección a la Copa Oro. Jamás se planteó bueno, vamos a tratar de que la Copa Oro se juegue en otro momento del año, ¿no? Como sucede con la Copa África, como sucede con la Copa Asia, cualquier tipo de negociación con CONCACAF, pues porque México, al final de cuentas, debería tener un peso en CONCACAF que no tiene, ¿no? Por distintas razones. Hay muchas teorías de la conspiración, ¿no? Que si CONCACAF tiene agarrado los huevos a México porque cuando el FIFA Gate se destapó, se guardaron los nombres de los directivos mexicanos y que a partir de ahí la CONCACAF y en particular US Soccer hace lo que quiere con la Federación Mexicana de Fútbol. Puede ser que eso explique estupideces como que se juegue la Nations League o no la Nations League, que también es una estupidez, pero me refiero a ¿cómo se llama la mierda esta que se está jugando ahora? La Leagues Cup, ¿no? A mitad del calendario, terrible, pero no quiero hablar de eso, me da hasta hueva. Pero a mí no me gustan las teorías de la conspiración, pero encaja, ¿no? En fin, el asunto es que México dejó de ir con su mejor equipo a partir de la Copa América 2011 y quedó fuera en la fase de grupos por primera vez. 2015, otra vez, México lleva una selección B y México no pasa ni siquiera la fase de grupos. 2016 es una Copa América Centenario, donde ahí sí, CONCACAF y CONMEBOL hacen una sola copa, México lleva su mejor equipo posible y pierde 7-0 contra Chile en cuartos de final. Por lo menos llegó a cuartos de final. Van 3 Copas América desde entonces. La Copa América 2024, México otra vez no llega ni siquiera a cuartos de final. Entonces, desde 1997 hasta 2011, en esos 14 años, México era un equipo muy competitivo a nivel continental. Han pasado de 2011 a 2024, ya podemos empezar a pensar en 2025, otros 14 años, ¿no? Los mismos años que pasaron del 93 al 2007, en que México era un equipo muy respetable, han pasado desde que ha dejado de serlo, porque no ha querido competir, no ha
querido imponer su prioridad, que debería ser un nivel óptimo, ¿no? Es seguir impulsando el nivel del futbolista mexicano. Se retiró de la Copa América, de la Copa Libertadores, y ahí están los resultados. Es clarísimo, ¿no? México del 93 al 2007, México del 2007 al 2024. Es realmente triste, es grave, y esto me lleva, creo, porque aquí lo apunté y no me quiero desviar, a la reflexión número 5, a la reflexión número 3. Ya me perdí, pero estoy en la reflexión número 3. Correcto. Ahora viajo, porque no se da cuenta de estas cosas hasta que no viaja, ¿no? Pues porque obviamente siempre hay mucha negatividad en torno al fútbol mexicano, con razón, pero por esto mismo, ¿no? De que hay mucha voracidad de la que hablé ya hace algunos minutos, pero también mucha veracidad respecto al nivel del fútbol mexicano. Pero hasta que uno no viaja y dice soy de México, es cuando te das cuenta. Antes, cuando yo viajaba antes de 2007, decía que soy de México y me decían, o sea, tampoco decían, puta, qué super selección tienen, que, juegan bien. O sea, sentía respeto, no admiración, pero sentía respeto, ¿no? Cuando hablábamos de fútbol y me preguntaban de dónde era, alrededor de un estadio, por ejemplo, de México, ya, igual no me podían decir muchos nombres, pero me decían, mira, juegan bien. Había un consenso de que México, sin ser una potencia, jugaba bien. Ahora está cabrón. Les puedo decir que fui a Europa 23 horas y me topé en esas 23 horas con 3 personas que, como les dije, en diferentes contextos, que soy de México, hablando de fútbol, hicieron una cara de, híjole, está cabrón, están de la chingada, ¿no? Y, por ejemplo, ahí les va. Porque fue gente totalmente distinta. En el avión, hago el check-in, en la aplicación, busco un asiento, nunca compro asientos, pero tenía libertad de escoger ciertos asientos gratis, entonces me voy hasta atrás porque me aguanté hasta el último minuto para tratar de tener espacio. Entonces me doy cuenta que hasta atrás, en los asientos del medio, hay 4 asientos y solamente uno está ocupado en un pasillo. Entonces yo digo, chingón, agarro otro pasillo y tengo 3 asientos, bueno, no 3 asientos, pero tengo 2 asientos para mí y 2 asientos para el otro güey, que hasta ese momento tenía 4 asientos. Yo nunca hablo con nadie en un pinche avión, jamás, pero puta, en la vida, y ningún cabrón habla conmigo tampoco, por consiguiente. Entonces me subo al avión y ya me voy hasta atrás, me siento en mi mundo como siempre, hasta que el güey del otro extremo me ofrece, pues, no sé qué me ofreció, estaba comiendo no sé qué chingadera. Y pues ya dije, no, gracias. Pero a partir de ahí ya empezamos a charlar, muy a mi pesar. Y entonces, pues tenía, además una charla filosófica, ¿no? Y dije, puta, pues es un buen momento para practicar mi inglés, que a pesar de que llevo tantos años viviendo en Estados Unidos, es increíble, pero practico muy poco inglés porque el 99% de las veces interactúo con mexicanos, con venezolanos, con argentinos, etcétera, ¿no? Con muy poco gringo. Entonces, bueno, soy un huevón para esas cosas, pero filosofar en inglés, o sea, no es el small talk, ¿no? Del clima y de las vacaciones y no. Empezamos a filosofar cosas profundas, sobre la vida y ¿qué les puedo decir sobre? Es que quiero ponerles el ejemplo, ¿no? De qué chingados estábamos filosofando, pero sí, de la condición humana, ¿no? De la condición humana y de si el hombre es bueno por naturaleza o no tanto, en fin, no me acuerdo exactamente cómo estaba la conversación, hasta que le pregunto, ¿y tú tienes hijos? Pero eso ya fue durante muchos minutos, quizás hasta un par de horas. Ya, me dice, no, ¿por qué me estoy desviando tanto? No sé, pero ya voy a acabar con esta anécdota. Me dicen, no, porque decidí dedicarle mi vida a Dios. Yo, ay, cabrón, estoy hablando con un cura, no chingues, güey. Ni por aquí me había pasado. Yo decía, este güey es culto, ¿no? Está cabrón. Sí me llamó la atención que tuviera una visión de la vida tan profunda, pero jamás
hice clic con que estaba hablando con un cura. Iba a poner un adjetivo, pero no quiero herir ningún tipo de susceptibilidad. Era, de hecho, un aprendiz de cura. Estaba estudiando, como quiera que se llame, ese proceso antes de convertirse en cura. ¿Y por qué estoy diciendo todo eso? Ah, claro, porque eventualmente hablamos de fútbol también. Y él era alemán. Él es alemán, ¿no? Estamos viajando a Alemania, a la Eurocopa. Yo a la Eurocopa, él a un monasterio. Y cuando digo que soy de México, ¿qué les pasó? O sea, eran buenos. Le digo, a ver, buenos, nunca hemos sido. Éramos más o menos decentes, ¿no? Bueno, esa fue la primera. Luego, en el metro, estoy en el metro y y llega un güey, creo que era francés, ni me acuerdo de dónde era. Entonces nos pregunta a mí y a Daniel y a, ¿cómo se llama el otro? Puta, ya se me olvidó. ¿Cómo te llamas, güey? El otro que ganó, ay, cabrón, Peñaflor, Héctor y Daniel, saludos a ambos, chango hermanos que ganaron el premio para viajar a la Eurocopa conmigo una vez que se alistaron en Instagram. Háganlo, aquellos que todavía no lo hayan hecho, pero porque el siguiente viaje es al clásico, así que no pierdan esta oportunidad, no la dejen ir. Pero bueno, estaba yo con Héctor, porque además me voy a acordar de sus nombres, aunque me cueste trabajo, con Héctor y con Daniel, y se acerca este tipo a preguntarnos, ¿no? ¿De dónde viene? Cuando le decimos de México, pues, con una pinche soberbia, ya estaba medio borracho, ¿no? Pero los borrachos no son políticamente correctos y ahí es cuando puedes notar y se agradece la visión que tienen los otros del fútbol mexicano. Dicen, y pues sí, ¿no? Sí, tenía razón, ¿no? Ni cómo decirle que no. Esa fue la segunda interacción. La tercera fue ya, porque fue un viaje de 24 horas, la tercera fue ya de regreso, mis amigos de la media inglesa, Ilie, me hace una entrevista. Bueno, antes de eso. Pero cuando estaban pactando, porque ellos no habían podido ver la Copa América por los horarios en España, porque estaban entregados obviamente a la Eurocopa. Entonces, cuando Pablo, del equipo de la media inglesa, me escribe, pues lo primero que me dice es, ¿y qué está pasando con México, no? Ya no me acuerdo exactamente cuál fue el comentario. No, ya me acordé. Fue, lástima que otra vez no pudo ser. O sea, es como, lo siento que otra vez no hubo suerte. No hubo suerte, fue lo que dijo. Ahí sí, muy políticamente correcto. La diferencia entre el borracho francés en el metro y otro Pablo que si hubiera estado borracho y en confianza, solamente me hubiera dicho políticamente correcto, fue nada más lástima que no hubo suerte otra vez. Pero bueno, esa es la percepción que tiene el mundo sobre el fútbol mexicano, por si se lo preguntaban. Reflexión número 4. Bueno, volvamos con Javier Aguirre. ¿A qué juega Javier Aguirre? Pues Javier Aguirre juega a no dejar jugar, ¿no? A incomodar, a apretar, a contragolpear, a que pasen poquitas cosas, las menos posibles. A eso va a jugar la selección mexicana, así que váyanse haciendo la idea. Ahora, no va a ser la única selección que juega a prácticamente nada. Vean a Inglaterra, ¿no? Inglaterra jugando más o menos a lo mismo. Llegó hasta la final de la Euro y hubo un momento en el que hasta apretó a España y bueno, así ya lleva a Inglaterra con Southgate. Logró, pues, a pesar de jugar de la chingada, de no jugar a nada o de jugar a muy poco, consiguió objetivos importantes. La diferencia es que Javier Aguirre no tiene nada parecido a Harry Kane, ni a Phil Foden, ni a Bukayo Saka, ni a Declan Rice. Alguno dirá, sí, Declan Rice y ¿cómo se llama? El mexicano que juega en el West Ham. ¿Cómo se llama? Edson Álvarez. Sí. En Inglaterra, obviamente, esa es mi percepción. Estoy hablando aquí, sí, habrá de todo. Pero Edson Álvarez llega al West Ham, pues, obviamente porque Declan Rice se fue por más de 100 millones al Arsenal y había que traer a otro más o menos similar. Entonces se las compro. Bueno, podría ser que Declan Rice y Edson Álvarez no hay tanta diferencia. Yo creo que sí hay. Yo creo que hay mucha, honestamente. Pero acepto el debate. Pero podríamos seguir, ¿no? Con jugadores que tiene Inglaterra y que no tiene México. Y muchas otras selecciones que juegan a muy poquito o que juegan a lo que va a jugar Javier Aguirre con México, con la diferencia trascendental que tienen futbolistas que marcan diferencias. A diferencia de la selección mexicana que no tiene nada de eso. Y ese es el verdadero problema. Ahora,
Reflexión número 5. Javier Aguirre es experto en este tipo de equipos. Es al que realmente le saca rendimiento. Cuando Javier Aguirre, a lo largo de sus más de 25 años de trayectoria como entrenador, ha podido dirigir a equipos de un nivel más o menos elevado. Digo más o menos elevado porque nunca he dirigido a un gran equipo. Pero el Monterrey es un equipo, obviamente dentro del contexto del fútbol mexicano y más allá del fútbol mexicano. Si ves las nóminas de los equipos en el continente, pues pocos tienen la cantidad de inversión en el plantel que tiene Rayados de Monterrey. Entonces, Monterrey, la selección japonesa, también sin ser potencia, es una selección con mucho talento que estuvo en manos de Javier Aguirre, que no ha explotado del todo, pero que ya en la Copa del Mundo pasada le ganó a Alemania y a España. El revuelo que hicimos en México, ¿no? Cuando le ganamos a Alemania, esos güeyes le ganaron en un mismo mundial a Alemania y a España en la fase de grupos. Fue increíble. Japón ha ido progresando, más allá de que sigue sin poder dar ese paso adelante, pero tiene grandes jugadores. Y Javier Aguirre ahí tampoco, ¿no? Ni en Japón, ni tampoco en Monterrey, ni en el Atlético de Madrid, que no era el Atlético de Madrid que transformó el Cholo Simeone, si el Atlético de Madrid era claramente el tercer grande de España, durante mucho tiempo dejó de serlo, y a partir de que llegó Cholo Simeone, volvió a serlo. Pero con Javier Aguirre, pues era un equipo que estaba restableciendo en la élite. Era un buen equipo. Los buenos equipos, Monterrey, Japón, Atlético de Madrid, han sido los peores trabajos de Javier Aguirre. Los equipos que se parecen mucho más a lo que hoy es la selección mexicana, pues la selección de 2002, por ejemplo, la materia prima, hay que ver, ¿no? Quién jugaba en esa selección. Johan Rodríguez, Sigfredo Mercado, Manuel Vidrio. Claro que había un Cuauhtémoc Blanco, un Jared Borgetti, un Rafa Márquez. No podemos perder eso de vista. Pero en general era una selección muy limitada. Entonces, la selección mexicana, el Osasuna, el Mallorca, el Leganés, el Español de Barcelona, los mejores trabajos de Javier Aguirre han sido con equipos con un potencial muy bajo, como es esta selección mexicana. Entonces, dicho de manera menos bonita, es un experto en equipos basura. Y hoy, más que nunca, la selección mexicana tiene un equipo basura. Y desde entonces, desde ese punto de vista, a 2 años de la Copa del Mundo, sí que puedo comprar la idea de que Javier Aguirre sea el entrenador de esta generación tan mal trabajada de futbolistas que nos representará a los mexicanos en el Mundial de Norteamérica 2026, cuyos partidos, como he insistido, México va a jugar en casa. Reflexión número 6. El problema de Javier Aguirre y de la idea de traer a Javier Aguirre es tener que digerir que el fútbol mexicano está, en el mejor de los escenarios, como estaba hace 25 años, como estaba hace 15 años, en el peor de sus momentos. Porque no solamente estamos como estábamos hace 25, que Javier Aguirre llegó por primera vez al rescate del barco, o estamos como estábamos en 2010, cuando Javier Aguirre llegó por segunda vez a evitar que éste se hundiera. Son los peores momentos que ha tenido dentro de la mediocridad en la que se estableció el fútbol mexicano, sin ir más allá de octavos de final, entre 1994 y 2018, dentro de esta mediocridad de no pasar al quinto partido, los puntos más bajos fueron cuando México estaba al mando de Enrique Mesa, de Sven Göran Eriksson. En ambas ocasiones llegó Javier Aguirre al rescate, y hubo una tercera en la que, es Miguel Herrera, ¿no? El que finalmente, gracias al gol de Graham Susi contra Panamá y al gol de Chilena también contra Panamá de Raúl Jiménez unas semanas antes o unos días antes, la selección mexicana logra clasificarse a la Copa del Mundo, pero dentro de, ¿me entienden, no? Dentro de esa estabilidad, muy entre comillas, en la que el fútbol mexicano mantenía un nivel, reflejado cada 4 años en por lo menos avanzar la fase de grupos de la Copa del Mundo, durante esa época recurrió a Javier Aguirre en los peores momentos, en 2 de los 3 peores momentos. Ahora estamos en otro, en un cuarto momento que no se puede evaluar desde la eliminatoria, porque para eso sirven las eliminatorias, ¿no? Para darse cuenta, nos estamos quedando fuera del Mundial,
necesitamos a Javier Aguirre. Ahora México no se puede quedar fuera del Mundial, pero es el equivalente, ¿no? Cuando ves cómo va la selección mexicana, intuyes que si hubiera eliminatoria, México tendría muchos pedos, ¿no? Para poder avanzar a la Copa del Mundo. Entonces, ya no solamente es que México esté como estaba en 2001, cuando llegó Javier Aguirre por primera vez, o como estaba en 2009, cuando llegó por segunda vez, sino que está otra vez en uno de sus peores momentos. Ahora, en 2024. 15 años pasan, 25 años pasan, y México no solamente no avanza, y claramente tiene un retroceso a nivel continental, sino que tiene la única solución, que se llama Javier Aguirre. No hay otra. Pasan los años, pasan las décadas, y sigue siendo el mismo hombre la solución, no para que México progrese, sino para que no haga el ridículo. Es eso. Reflexión. Ya no los quiero deprimir, realmente. Reflexión número 7. Pero lo de México en esta Copa del Mundo es perder o perder. Ni se ilusionen. Yo que ustedes, la verdad es que ya sé que tarde o temprano se ilusionarán la mayoría, pero es un error. México solamente puede perder en la Copa del Mundo de 2026. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si pierde, porque pierde. No hay que elaborar demasiado, ¿no? En esa reflexión. Si pierde, pierde. Y no hay nada más que decir. Pero si gana, no digo que vaya a ganar el Mundial. Ganar se entiende que pasa a la fase de grupos, que pasa a los 16avos de final y que pasa a los octavos de final también. Eso sería una victoria para el fútbol mexicano, llegar a cuartos de final. Puta madre, estaría la chingada. Porque todo lo mal que se ha trabajado, es que ni siquiera se ha trabajado, que se ha administrado el fútbol mexicano durante todos estos años, pues quedará en el pasado. México logró llegar a cuartos de final. ¿Qué más quieren? La sensación será, puta, estamos donde queremos estar. Y aunque no cambie nada con baños de realidad como el que México ha tenido en una nueva Copa América, como el que tuvo en Qatar 2022, pues en la Copa del Mundo, México jugando en México, si México no logra ni siquiera el objetivo mínimo, llámenme inocente, pero quizás algo podría cambiar. Pero de todas formas, es perder porque ni siquiera en la derrota creo que ahora mismo podemos pensar que algo va a cambiar drásticamente el fútbol mexicano, a menos de que esa derrota eventual en México haciendo el ridículo haga que la gente se aleje ya definitivamente de los partidos de la Liga MX, de los juegos de la selección mexicana, y ahí sí los directivos digan, no, nos largamos, que es muy complicado, o ahora sí vamos a hacer algo, no solamente vamos a decir, y vamos a ya ni siquiera cambiar cosas, volver a como era antes, que no es lo ideal, pero bueno, dadas las circunstancias, pues que haya descenso otra vez. No es una innovación, es volver a lo que ya había, que haya torneos largos otra vez, que ya hubo, ¿no? Volver a ellos, volver a la Copa Libertadores. No hay nada que innovar, es simplemente volver a la mediocridad en la que está el fútbol mexicano. Ni modo, ¿no? Pero aún así eso es muy optimista de mi parte, pensar que un descalabro en la Copa del Mundo de 2026 podría ahora sí generar esos cambios, siempre orillados por una decepción generalizada de la afición, que creo que sí se puede dar si México fracasa, pero pues va a ser muy doloroso. Por eso digo que es perder, ¿no? Porque ni siquiera es un fracaso que nos garantice que las cosas van a cambiar, y la victoria, puta, mucho menos, ¿no? Si México llega a cuartos de final, olvídense. Y a ver si esta es mi reflexión número 8, sí la es. A final de cuentas, los cuartos de final, ¿qué? ¿No? México llegó a cuartos de final, y estoy hablando del mejor escenario. México llegó a cuartos de final en México 86. México llegó a cuartos de final en México 70. Pasan los años, y México podría, en el mejor de los escenarios, llegar a cuartos de final en 2026. Y nos pondría donde ya estábamos hace 56 años, en el 70, donde ya estábamos hace 40 años, en 1986. Y es el mejor escenario, llegar a cuartos de final. Rusia llegó a cuartos de final en el Mundial que organizó. ¿Y qué? ¿Quién se acuerda de la selección rusa en esta Copa del Mundo? Más allá de que alguno recordará el golazo de Cheryshev, la verdad es que quedan muy pocas memorias, ¿no? Muy poquito. ¿Qué avanzó Rusia desde entonces? Claro que ha habido problemas políticos que lo han hecho prácticamente
o no prácticamente, sino de facto desaparecer del mapa futbolístico. Pero más allá de eso, aunque no hubiera existido la invasión a Ucrania, no nos hagamos güeyes. Rusia sería la misma mierda futbolística que ha sido desde la desaparición de la Unión Soviética, independientemente de que llegó a cuartos de final en su mundial. Bien, ¿y qué más? ¿Y de qué sirvió? ¿En qué cambió las cosas? Tampoco que México avance a cuartos de final, otra vez, en el mejor escenario, casi una quimera pensar que México pueda llegar tan lejos, pero podría ocurrir. Pero, ¿qué va a cambiar? ¿No? Realmente es una anécdota. Una anécdota. México, si pensáramos que ese eventual avance a cuartos de final te pondría en una mejor posición para repetir en el Mundial de 2030 cuartos de final, pero sabemos que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y hasta que no lo veamos, hasta que México no avance a cuartos de final 2 mundiales seguidos, tampoco estoy poniendo el listón tan alto, pero es algo que México no ha hecho nunca y que haría por primera vez. Entonces ya es un avance. Pero eso, estamos tan lejos de descubrirlo. Mientras tanto, a lo único a lo que aspiramos es a empatar lo que se hizo ya hace 56 años. Estar donde estábamos hace 40. Y donde estuvo Rusia. ¡Rusia! Apenas en el mundial que organizó hace 6 años. Y no más. Me van a decir que Rusia y su fútbol cambiaron desde que Rusia llegó a cuartos de final. No, ¿verdad? Pues lo mismo va a pasar con México, incluso en el mejor de los escenarios. Reflexión número... Ya me perdí. 10. Los directivos del fútbol mexicano. Sí, creo que llevo bien las cuentas. Ya me perdí, pero... Claro, aquí apunté en la lista, pero no puse los números. Pero ¿qué importa? Digamos que es la reflexión número 10. Ya me harán saber si sé contar o no sé contar. Ya estoy terminando. El directivo del fútbol mexicano. No voy a profundizar más en lo que he dicho durante tanto tiempo. Agarren cualquier otro podcast dedicado a selección mexicana y si quieren escucharme, son libres de hacerlo. Ahora no tengo hígado para volver a repetir la misma cantareta, pero es que están de la chingada. O sea, el cinismo con el que mienten es algo que no puede hacer ningún bien al fútbol mexicano. ¿Qué necesidad? ¿No? O sea, es ya mentir por costumbre, porque ya no sabes cuando, o sea, cuando llega el sistema de comunicación de la Federación Mexicana de Fútbol a estos niveles de charlatanería, porque eso es una demagogia charlatana, en la que te dicen, sí, pase lo que pase, Jaime Lozano se va a quedar. Sabíamos que no iba a pasar eso, pero es lo que nos decían ellos. Entonces, puta, pues si ellos lo dicen, pues nosotros como comentaristas pues tenemos que decir, bueno, ellos dicen, ¿no? Ibar Cisniega, que es ahora el vocero de la selección nacional, pues él ratifica que pase lo que pase, Jaime Lozano va a seguir en la selección nacional. Así México haga el ridículo en la Copa América. Se juega la Copa América, México queda fuera en la fase de grupos, como algunos podríamos anticipar, y otro de los portavoces, porque puta, portavoces hay un chingo, ¿no? Duilio Davino dice, no, Jaime Lozano sigue. Ay, cabrón, pues según yo ya estaba más que amarrado Javier Aguirre, pero tendríamos en un mundo normal, en un país normal, pues el director de selecciones nacionales, Duilio Davino, pues está ratificando al entrenador, el entrenador se queda. Pero en México, lo primero que nos preguntábamos, los que conocemos un poquitito de la estructura, es, ¿y Duilio Davino quién chingados es para ratificar al entrenador? Pues claro que es el director de selecciones nacionales, debería ser el indicado. Pero en México no es así. Entonces, la credibilidad del fútbol mexicano como si... Es que ya no puede perder. Entonces, ya un nivel de cinismo de tú sal y di que sí. Tú sal y di que sí, porque nosotros no nos vamos a ensuciar. Realmente te quita todo vestigio de esperanza, ¿no? En la calidad de quienes llevan las riendas del fútbol mexicano, ¿no? Ya no hablamos de capacidad, sino de calidad humana, ¿no? Es una sinvergüenza. Y pues ponen a Ibar Cisniega, ponen a Duilio Davino y van cambiando los nombres, eso es lo de menos, ¿no? Habrá otros y serán los voceros que digan lo que manden los jefes, pero no lo que realmente está ocurriendo adentro, ¿no? Que ya estaba, por supuesto, cocinadísimo el cambio de entrenador,
el cual yo creo que era necesario, a pesar de todo. Ya lo dije, Jaime Lozano, pues, no lo voy a repetir, pero no tuvo nunca méritos para estar en selección nacional, ni tampoco hizo méritos para quedarse. Pero qué pinche necesidad de comunicar que se queda, de insistir en que se queda, cuando se miente ya por vocación, ¿no? Simplemente queda desnudo este engaño, esta charlatanería, esta demagogia sistemática arraigada en el fútbol mexicano. ¿Qué chingados les vamos a creer? ¿Qué puedes creer, no? Que Rafa Márquez se va a quedar. Para empezar, espérense, ¿no? Pero bueno, eso ya lo comenté, no me voy a repetir más. Que ya me estoy poniendo de malas. Y me quedan 2 reflexiones. La 11 es... Ya, la 11 va pegada con la 12. Y ya además la adelanté, ¿no? Esto no va a cambiar hasta que la gente esté harta. Esta es la última reflexión, ¿no? Porque la 11 y la 12 la voy a dejar en una sola. Y con esto ya me voy. La gente se tiene que hartar del fútbol mexicano. Necesito que te hartes del fútbol mexicano y que convenzas al resto de hartarse, no un ratito, sino de aquí a que realmente cambien las cosas. Los que todavía creemos que puede haber una solución, pasa únicamente por el hartazgo. Es hartazgo que lleve a la mayoría a dejar de ir a los partidos de la Liga MX, a dejar de consumir cualquier producto relacionado con la Liga MX y sobre todo con la selección nacional. Y eso es más difícil, ¿no? Porque estás hablando ya de la noción de arraigo que tiene el mexicano en Estados Unidos y cómo se aferra con los dólares que gana a gastárselos en lo que le venden como selección nacional. Y en Estados Unidos se necesita sentir mexicano y la selección mexicana es una gran excusa para sentirse mexicano, y eso es tan difícil de cambiar. Y eso pasa por el hartazgo, ¿no? Que tanto los mexicanos de México como los mexicanos de Estados Unidos se harten de la selección nacional y no como idea, ¿verdad? Sino pues de quienes la gestionan para que la selección mexicana pueda purificarse de una vez por todas y ser algo parecido a lo que todos quisiéramos, que nos representara dignamente, ¿no? Ya no estoy hablando del potencial que podría tener un país como México, con tanta inversión, con tanto fútbol, con tanto talento. Simplemente tener una selección, una federación mexicana de fútbol a la que le podamos discutir, porque siempre podemos discutir sus decisiones, pero que sepamos que está en buenas manos, ¿no? O en gente que está abocada en defender los intereses del fútbol mexicano y no los personales, no los de los clubes del fútbol mexicano, que no son los intereses del fútbol mexicano y mucho menos de su selección nacional. La pregunta es, ¿estamos listos para cansarnos? Ahora sí, después de todo esto, ¿estamos listos para hartarnos del fútbol mexicano? Y con ello, ver si eso sí permite que se tomen cartas en el asunto y que el fútbol mexicano se purifique, cambie o por lo menos mejore. ¿Estamos listos para cansarnos? Eso fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.